Voy a entrevistar al doctor David Gallego. ¿Qué tal, David? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí. El doctor David Gallego ha sido el primer odontólogo que ha llegado a dirigir como presidente la Sociedad Española de Cirugía Bucal, compaginando la docencia con su trabajo durante los últimos más o menos 20 años como director clínico en un centro de salud privado con dedicación en cirugía bucal e implantología. En su currículum vitae podemos ver que ha sido presidente de la Sociedad Española de Cirugía Bucal, que es doctor en odontología y board europeo en cirugía bucal, que es miembro del equipo docente de cirugía bucal en la Facultad de Odontología de Sevilla y que tiene práctica privada en cirugía bucal e implantología. Su labor como presidente en la SECIP se vincula a la introducción de savia nueva, entre comillas lo de savia nueva, dando entrada a las nuevas generaciones, conectando el buen hacer de los pioneros con el empuje de los discípulos de estos, dando a la SECIP el carácter que actualmente le caracteriza como una sociedad científica dinámica, joven y de una rigurosidad científica que emana de los más importantes maestros dentro del sistema universitario. Y quería hacerte una primera pregunta. ¿Recuerdas cómo fueron las motivaciones o cuáles fueron las motivaciones para postularte como presidente de la Sociedad Española de Cirugía Bucal? Sí, por supuesto, claro que lo recuerdo y además con mucho cariño. Antes que las motivaciones, incluso Abel vino primero el motor, o sea, 10 años antes de que fuera presidente, que fue ya en el año 2012, el gran motor de mi desarrollo en la cirugía bucal, y para este hito también el profesor José Luis Gutiérrez iba a ser presidente de la Sociedad Española de Cirugía Bucal en el año 2003. Y me brindó la oportunidad no solo de formar parte de su junta directiva como tesorero, sino de hacer un plan de carrera en el que sucesivamente fuera estando en otras juntas directivas con otros presidentes de los que fui aprendiendo mucho, hasta acabar pudiendo ser presidente de la sociedad. Entonces, vehiculizado en ese motor, pues evidentemente había una motivación de llegar ya a la odontología, a presidir la Sociedad Española de Cirugía Bucal y poder darle una perspectiva más actual que integrase ese desarrollo del odontólogo dentro de la cirugía bucal, y eso fue una de las motivaciones que llevaban como objetivo final acabar siendo. Por otro lado, también de forma paralela, además de mi labor asistencial en la odontología, en la cirugía bucal, siempre he tenido también inquietudes de gestión. De hecho, antes de estudiar odontología creía que iba a estudiar empresariales, y yo creo que esa faceta también me motivaba de poder aportar a mi sociedad, a la que yo de jovencito veía a mis referentes pues, y aprendía la cirugía bucal, aportar desde cargos de gestión y poder trasladar un poco el buen hacer que intentaríamos hacer la Junta de Odontólogos que ya llegamos en ese momento. Muy bien, ahora yo creo que les estás enseñando tú a ellos. Bueno, es una dualidad compleja. Yo sigo aprendiendo mucho de ellos, por supuesto. Sí, por supuesto, estoy seguro que sí. Otra pregunta, ¿cuál crees que ha sido y debe ser la principal contribución de la SECIP en orden a la necesidad de crear la especialidad a nivel español? Bien, bueno, pues en primer lugar, el que fue en sus orígenes, creo, la gran aportación de SECIP fue en primer lugar aglutinar, concentrar, conciliar pues todo el cuerpo de conocimiento y los referentes que por entonces había del cuerpo de conocimiento de la cirugía bucal, profesor Donado, Gay, Gutiérrez, aunar esos esfuerzos y conciliar esa doctrina de cuerpo de conocimiento en aras de que fuera cogiendo pues una mayor homogeneidad y peso. Y por supuesto que ya en sus orígenes pues se empujaba y se reclamaba para la consecución de la especialidad. Pero creo que ese fue un poquito la gran labor inicial, y actualmente, bueno, pues SECIP evidentemente pues tiene la función de consolidar ese proyecto de consecución de la especialidad ya en otra etapa más formal y más en recta final que parece que está viendo ahora,
donde bueno, ya se están tramitando decretos en principio, alguno que no fue más hacia adelante, pero otros que están saliendo con más recorrido, y tiene el papel de liderar un poco de cara a las instituciones esa función de poder plasmar y que sea una realidad la consecución de la especialidad. Ya me ha respondido parcialmente a la siguiente pregunta que te quiero hacer. Quiero insistir un poquito en este asunto. ¿Por qué crees que se está demorando tanto la creación de la especialidad? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, hay un cierto grado de complejidad en esa cuestión. En primer lugar, ha habido siempre intereses variados y a veces hasta contrapuestos, que ha hecho que la propia organización colegial y el propio sector odontológico y estomatológico no estuviera con consenso para ello. Afortunadamente, ya recuerdo en el último año de mi presidencia, en el año 2015, que ya se escenificó y parece que cuajó un consenso entre universidad, consejo de dentistas y principales sociedades científicas, y ya se llevaba un proyecto unificado para el ministerio. Pero creo que actualmente se está demorando por temas ya más burocráticos y legales, como el último parón que está teniendo el decreto de especialidades por la memoria económica que lo pueda hacer viable, y pueden añadirse circunstancias especiales como las que han pasado de la pandemia y la fase COVID. Incluso ahora, si entramos en un escenario bélico, pues puede ser relativamente normal que... Perdona, ¿bélico en la sociedad o no, bélico a nivel mundial? Bélico a nivel mundial, pero que puede hacer que la administración haga un poco de otras prioridades, ¿no?, a nivel de las dotaciones económicas. En la sociedad esperemos que no, y en la odontológica menos. Muy bien. Yo creo que los dos estamos de acuerdo en que la formación se debe homogeneizar a nivel de todos los posgrados. Ya hemos hablado, yo creo que ya lo has comentado tú ahora, pero ¿quién crees o cómo crees que se debe monitorizar esta formación? ¿La formación de cirugía bucal Exacto. en general o de la especialidad cuando llegue? Las dos cosas. Bueno, a nivel de la formación de cirugía bucal en general, es verdad que por un lado está bien reglada en lo que es el ámbito universitario, pero en el ámbito privado pues hay mucha oferta con poca constatación de la calidad o el orden que pueda tener, ¿no? Y eso sí que puede ser preocupante en aras de que los jóvenes odontólogos pues puedan tener una formación más reglada, más profunda, de más base, o pueda ser una formación más aleatoria. Eso será un tema que pueda resolver cuando se vehiculice la formación ya formal por medio de la especialidad, y claro, ahí teniendo en cuenta que probablemente tenga que ser un sistema parecido al MIR, el sistema OIR, y que los recursos universitarios se tengan que apoyar también en los recursos de los centros asistenciales, ahí sí que deberá quedar más monitorizada la formación por parte del ámbito universitario, entiendo. Muy bien. La verdad es que ese es un tema que nos va a llevar a muchas discusiones, yo creo, dentro de la SECIC, sí, porque es un poco complicado, ¿no? ¿No te parece? Sí, la monitorización, y en manos de quién debe quedar ¿quién debe dar el título? ¿La universidad? ¿Sociedades privadas? Me estoy refiriendo a sociedades privadas, no, consultas privadas que se acrediten para formar cirujanos bucales. La verdad es que es un tema complicado. Será un tema difícil, y será un tema en el que será uno de los últimos temas en los que nos tengamos que poner de acuerdo, pero será esencial para terminar de parir, ¿no?, el proyecto. Y otro tema también complicado es la relación de la cirugía bucal y la seguridad social, sobre todo a nivel de formación. Porque la seguridad social, las prestaciones de la seguridad social, todos sabemos cuáles son. Y el programa de cirugía bucal es muchísimo más amplio, claro, que lo que nos ofrece la seguridad social, ¿verdad?
Sí, a nivel de formación se queda corto en ese sentido. Evidentemente el odontólogo va a cubrir una serie de prestaciones que da, pero se queda corto en toda la formación que tiene que tener. Pero ahí, a lo mejor en los centros asistenciales ya más especializados, los servicios de cirugía oral y maxilofacial, como de hecho en el máster del equipo docente de cirugía bucal de Sevilla así hemos desarrollado y seguimos desarrollando, pues permite esa curva de aprendizaje a la vez que asistencial, siguiendo el modelo MIR, que sí que creo que dotaría al odontólogo de las competencias adecuadas para ser especialista en cirugía bucal. ¿Cómo valoras el impacto que el progreso de la cirugía bucal están teniendo los avances tecnológicos que estamos viendo actualmente, sobre todo la digitalización y todo esto? Pues lo valoro como una gran oportunidad de mejora asistencial, tanto en la calidad como en la eficiencia de los resultados que se obtienen, pero todavía lo valoro como que no se está consiguiendo realmente la esencia que de ello debe derivar. Me explico, creo que la revolución tecnológica y la digitalización está entrando en la odontología, pero que o bien por la industria o bien por los profesionales o por una mezcla no estamos poniendo el foco esencial donde debe de estar. Creo que se está poniendo el foco demasiado en la propia tecnología en sí y no se está llevando al foco final, que es el beneficio del paciente y de la sociedad. Y más allá, para que llegue a ese beneficio del paciente y de la sociedad final, esta palanca que creo que debe de ser la tecnología, hay que poner el foco antes en las personas que forman parte de las organizaciones, los directores, los que al final llevan las operaciones, los ayudantes, porque requiere una transformación cultural, requiere un cambio, una salida a la zona de confort para trasladar toda esa tecnología al final hacia el paciente. Entonces creo que todavía estamos en mitad de camino de poder aprovechar y llevar a la esencia final que debe de tener este progreso tecnológico, y que el progreso quirúrgico va más de progreso en las personas que en la tecnología. ¿Qué consejo darías a un odontólogo que termina ahora y que tenga interés por la cirugía bucal? ¿Qué le dirías? Bueno, aparte de incitarle a lo apasionante y importante y útil que va a ser para su formación como odontólogo, el dominar la faceta de la cirugía bucal, por ser una parte, junto con la patología médica, pues la patología quirúrgica tal vez la más trascendente que pueda haber en la odontología desde el punto de vista médico. En primer lugar, le daría la recomendación de que procurase hacer la curva de aprendizaje en cirugía bucal ligado a grupos de solvencia, bien sean universitarios, bien sean privados, que le puedan dotar de la formación más reglada y amplia posible, que tuviera cuidado de la formación aleatoria y que puede ser más rápida, pero que le puede dotar de menor base. Y en esa curva de aprendizaje también que procurase prolongar en la medida de lo posible su ejercicio como odontólogo generalista, porque le dará una perspectiva también más amplia de lo que es la profesión y el propio contexto en el que se mueve la cirugía bucal. Por supuesto que se adhiriera, que se vinculase a la Sociedad Española de Cirugía Bucal, bien en su vertiente de SECI joven o en su vertiente ya más 360 grados. Y bueno, pues básicamente eso. Muy bien. Pues David, ha sido un placer haber tenido la oportunidad de entrevistarte. El placer ha sido mutuo, muchas gracias. Ha sido